Bendiciones. Dios bendiga a toda la audiencia de este canal Bendita Palabra. A todos los hermanos, amigos, en todas las actitudes que pueden escuchar esta palabra, deseando que la gracia y el favor de Dios sobre sus vidas cada día. Si esta palabra será de bendición para ti, apóyanos en suscribirte para así poder seguir ministrando una palabra necesaria y pertinente para estos últimos tiempos. En el Evangelio según San Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante, así dice la Escritura. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a sus mies. Dios pueda bendecir nuestras vidas a través de esta hermosa escritura. ¿Cuál fue la finalidad de la obra de Jesucristo? ¿Qué propósito motivó su ministerio? ¿Para qué Dios hombre? Yo creo que estas preguntas constituyen el punto de partida en la relación de una persona con Jesucristo. Porque a menos que sepamos nosotros con qué intención Él se acerca al hombre, el hombre no podría fijar su propia posición al recibir el beneficio que por él Jesucristo ha hecho. Porque es muy posible que haya una actitud en extremo sensiblera sin un entendimiento cabal del porqué. Puede que sintamos frente a Jesucristo la misma emoción que se experimente frente a un héroe de guerra. O tal vez veamos a Cristo como una víctima oprimida por una tiranía político-religiosa. O sencillamente le veamos como a un mero agitador de masas estimulando los sentimientos nacionalistas de sus contemporáneos. Y déjeme decirle algo: ver así a Jesucristo es no verlo, y entenderlo así no es entenderlo. Y esto por una razón sencilla: porque no estaremos partiendo de lo que fue su propósito, de lo que fue su objetivo sublime. Estaremos viendo los frutos sin meditar bien en la raíz, y a Cristo tenemos que verlo desde la raíz si queremos saborear el fruto en plenitud. A modo de observación preliminar, destaquemos esto: cualquiera que fuese la naturaleza de la obra de Jesucristo, esta fue la obra de Dios, por Dios y para Dios. Su negocio siempre fue el negocio de su Padre que está en los cielos. Su obra toda fue teocéntrica. Su intención envolvente fue la de capacitar al hombre para que viera a Dios como Padre y para que le obedeciera como a hijo. Dios siempre era la meta. Entonces, cuando Cristo se define a sí mismo, Él se define como camino que conduce a Dios, como luz que alumbra a Dios, como puerta que se puede entrar para llegar hasta Dios, como pastor que guía al hombre hasta Dios. Todas estas analogías tienen este ingrediente: son un medio y el fin es Dios mismo. Partiendo de esto, lo primero que tenemos que considerar es esto: ¿qué sintió Cristo frente a sus contemporáneos? ¿Qué sintió Cristo frente a aquellos hombres y mujeres que andaban con Él, comían con Él, que lo escuchaban? Y con brevedad conmovedora, el pasaje que hemos leído de la Biblia dice que Cristo, mirando a las multitudes, tuvo compasión. Nada más y nada menos compasión. Todo lo que Jesucristo hizo y dijo fue producto de su compasión.
y las grandes cosas que Él le brinda al hombre, como libertad, vida, amor, fe y esperanza, es el resultado de su compasión por el hombre. Sin su compasión, nada de lo bueno que el hombre tiene lo tendría, y las grandes realidades que enaltecen la vida y la pueblan de valor no son hechas por el hombre. Estas son dádivas divinas, y estas dádivas son el resultado de su compasión. El teólogo alemán Karl Barth habló de la humanidad de Dios. Con esto él hace referencia al prejuicio, entre comillas, sublime que Dios tiene en relación con el hombre. Es decir, Dios ama al hombre, pues no puede hacer otra cosa. Como si no pudiera evitarlo, Él siente compasión y ternura por sus criaturas. Dios ama al hombre y movido por esta realidad, Dios se acerca al hombre, a este hombre ansioso por la cual Cristo tuvo compasión. Esta es lo que se llama la divina humanidad de Dios o su humana divinidad. Y es por eso que Cristo vino al mundo y se acerca a este hombre ansioso, oveja sin pastor, para el cual Cristo tuvo compasión. Pero la pregunta que sigue, que más nos importa, es esta. ¿Por qué Jesús tuvo compasión? ¿Qué lo motivó a él a sentir compasión y ternura por sus contemporáneos? La Biblia nos dice que el hombre de la época de Jesucristo eran como ovejas sin pastor. Ellos eran hombres y mujeres dominados por la ansiedad y la inseguridad al borde de todas las congojas y peligros. Ellos mentían y robaban por esta fatal incertidumbre. Eran seres en servidumbre, sin órdenes de marcha. Eran hombres y mujeres como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. Eran seres descajados, desarticulados. Por fuera los estaba esclavizando el sistema romano y por dentro eran esclavos de ellos mismos. Esclavos de 1000 tradiciones muertas, de una religión estéril. Eran hombres perdidos. ¿Qué quiere decir estar perdido? Solo una cosa: no poder ser usado por el amo, por el dueño. Si mi teléfono está perdido para mí. Puede que alguien lo tenga y lo use, pero para mí está perdido. Y cuando un hombre y una mujer, una persona, está perdido, perdida, esto implica claramente de que esta persona no está en las manos de Dios, su Señor y su amo por derecho de creación y de adopción. Y que nadie se engañe. Si alguna persona no está siendo usada por Dios, estará siendo usada por otro Dios, que puede ser un apetito sexual incontenible, que puede ser un patrón cultural, o que puede ser un nacionalismo xenofóbico que vaya y odie a su prójimo por el color de su piel o por su lugar de nacimiento. Esta persona será entonces como el que nos describe el apóstol Judas en su carta. Serán entonces como nubes sin aguas, llevadas de los vientos para acá o para allá, como árboles en otoño, marchitos, 2 veces muertos y desarraigados, o como estrellas errantes a las cuales les está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pero vamos a concretar este cuadro, acercándonos a varias de estas ovejas, sacándolas de sus rebaños erráticos. Por ejemplo, María Magdalena, sexualmente prostituida, pero desde el fondo de su corrupción, buscando algo o alguien que la redima. No está perdida del todo, siendo este su deseo, encontrar redención. Zaqueo, financieramente prostituido, explotador de su propio pueblo en unión con un gobierno enemigo y opresor, pero desde el abismo de su maldad, buscando la mirada de aquel que podía redimirlo. Alabado sea el Señor. Mateo, recaudador de impuestos, era un hombre que estaba materializado hasta los huesos, pero con un segmento de la vida donde todavía este hombre alentaba inquietudes sublimes. Y al oír la voz del Señor, este hombre lo deja todo y sigue a Jesucristo. Los pescadores, Pedro, Juan, Jacobo, hijo de Zebedeo, ellos eran hombres de pueblo,
sanos, humildes y laboriosos, pero carecían en sus vidas de una dimensión trascendente. En Cristo, ellos encuentran esta dimensión perdida y entonces ellos lo dejan todo, redes, remos y velas, y se van detrás de aquel que vino a remendar las redes de sus vidas. Hermano y amigo que me escuchas, estos son casos, no cosas. Estos son hombres y mujeres muy de carne y hueso, asedidos por la ansiedad y la incertidumbre. No tienen pastor, carecen de patos verdes. No es que ellos sean seres pervertidos, totalmente corrompidos. Ellos eran sencillamente ovejas sin pastor. Y viendo el Señor a estos hombres y mujeres con esta disnea de una ansiedad crónica, el Señor los radiografía con parábolas de riquezas inagotables. Por ejemplo, Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26 nos dice el Señor: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. La de los 7 demonios que se albergan en la casa vacía, dice el relato bíblico que el postrer estado de aquel hombre era peor que el primero. Aquí el Señor se está refiriendo a la persona que carece de estructuras interiores. Es sin principios, sin valores, sin fundamentos. Es solo apariencia, pura apariencia nada más. Barrido y sacudido, pero sin realidades sólidas que llenen los santuarios íntimos. Y como no puede haber un vacío completo, espíritus inmundos invaden a aquel hombre y lo hacen esclavo. Y como casa embrujada, este hombre parece una casa indeseable. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 20 dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y luego diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Aquí el Señor se está refiriendo al rico necio. El Señor está retratando a la persona, al hombre, a la mujer que puso las cosas por sobre todo otro valor. Esta persona igualó su alma con los bienes. No supo definir lo que es la vida verdadera. Y dedicó todos sus años, todo su tiempo, todo su talento y todas sus energías en acumular bienes y cosas, mientras que él mismo iba perdiendo el alma y la vida. Rico, pero pobre. Lucas capítulo 11, versículos 5 al 8 dice: les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. La del el que pidió pan a medianoche porque le llegó una visita inesperada. Esta es la radiografía de la persona que no tiene reservas para la crisis inesperada y tiene que rasgar el silencio de la noche y molestar a su vecino que duerme para poderle ofrecer un pedazo de pan al huésped improvisto. Es la persona que no tiene para sí.
Y como no se puede dar lo que no se tiene, se quiebra y se declara en un momento crucial. Así eran las personas, los hombres y las mujeres de aquella época. Y como el poeta moderno, ellos pudieron haber unido sus voces y proclamar en un canto sus miserias diciendo: ¡ay! ¿Quién pudiera de ansiedad temblando a un mundo de inocencia renacer? Eran ovejas sin pastor. Vista la compasión de Jesucristo y visto también el motivo de su compasión, veamos ahora qué le dijo Cristo a esta persona. Con qué mensaje el Señor regaló sus oídos y trató de devolverle su paz, su shalom. Una sola palabra lo resume todo. A este hombre excéntrico y en deterioro, el Señor Jesucristo nos dice: Emmanuel, alabado sea el Señor. Emmanuel, que declarado quiere decir Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, bendito sea el Señor. ¿Por qué el Señor dijo esto? Primeramente porque era cierto, porque Dios estaba con ellos, entre ellos y por ellos. Y en segundo lugar porque este mensaje era, es y será la única cura posible para las penas, ansiedades y temores. La única emancipación dable para libertarnos de nuestros grilletes y de ansiedades y de falsa religiosidad. Y porque frente a la bestia que es el sistema romano, que es el sistema babilónico, esta oveja sin pastor ya había encontrado un pastor compasivo en el cual se cumplía el mensaje aprendido del Salmo desde la infancia. Emmanuel quiere decir de que en efecto Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso los oídos de aquellos hombres y mujeres cerrados por siglos de frustración se abrieron como la flor al rocío de la mañana y casi sin atreverse a creerlo recibieron aquel mensaje único y bendito: Emmanuel, Dios con nosotros, bendito sea el Señor. Cuántas cosas sublimes se esconden en esta palabra única. Porque si Dios está con nosotros, entonces nosotros no estamos solos. Y si no estamos solos, el dolor no duele tanto. Y la historia no es una locura sin sentido ni rumbo. Y la opresión que alguien pueda sufrir tendrá un fin cuando Dios lo crea conveniente. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, Teresho Comande Toshaya Mako. Torroso Conde Beleke. Si Dios no nos ha dejado de la mano, entonces todavía estamos peregrinando como nuestros antepasados. Y como ellos también llegaremos a la tierra de la promisión, tierra que fluye leche y miel. Si Emmanuel es cierto, es en este hombre llamado Jesucristo, es que Dios está con nosotros. Por eso Él nos habló como ningún otro habló. Y hace cosas que nadie hizo. Y nos hizo pensar y sentir como nunca antes pensamos y sentimos. Aleluya. Hermano y amigo, Emmanuel puede ser el comienzo de una historia nueva, la redención de una vida vieja, la aurora de un día sin crepúsculo. Dios con nosotros ha de hacerse el corazón y el pulmón de la vida que nosotros habíamos soñado, pero que sin Cristo no lo podemos disfrutar. Si Dios está con nosotros, entonces es luz la luz, verdad la verdad, fe la fe, amor el amor, la vida es vida, si Emmanuel se ha cumplido en nuestras vidas. Pero no era cosa fácil proclamar este mensaje con fuerza persuasiva, para que todo desventurado que ha sufrido de tanto desengaño a través de la historia crea esta palabra única. Había que darle un significado nuevo a aquel viejo mensaje.
Por eso dice el versículo 39 que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí encontramos el ministerio tridimensional de la misma palabra. Cristo es la palabra, Él mismo es Emmanuel, pero Él decía esto en tres maneras: enseñando, predicando y sanando. En la sinagoga, a los profesionales de la religión, Él les enseñaba. Al pueblo lo proclamaba y a todos lo sanaba de achaques y de enfermedades. Digamos esto de otra forma. Hay tres clases de milagros que son, a mi opinión, índice de la intención del ministerio de Jesucristo. Uno es el milagro de curar a los sordos. Otro es el milagro de curar a los ciegos. Y tercero, el milagro de curar a los paralíticos. A los sordos el Señor los sana para que ellos escuchen la palabra hablada. A los ciegos el Señor les devuelve la vista para que ellos vean la palabra encarnada. Y a los paralíticos que ven y que oyen, mas no caminan, para que salten de una vez glorificando a Dios y entren en una vida de acción y de propósito en Dios. Estos tres milagros se resumen en el milagro más portentoso que Cristo pudo hacer: la resurrección de Lázaro. Cristo, al Lázaro por muerto, era sordo, ciego y paralítico. Y al Señor resucitarlo, hace los tres milagros de una vez. Y la resurrección de Lázaro también es la resurrección de Marta y de María. Ellas con él también habían muerto y con él salen de la tumba de su inconsolable tristeza y salen para obedecer a Cristo, que porque Cristo lo había libertado del grillete de la muerte. ¿Para qué vino Dios al mundo en Jesucristo? Para esto, no para otra cosa. Para que el hombre conozca de modo indistinto y claro el único mensaje que puede redimirlo de su angustia y de su pobreza espiritual y moral. Para que el hombre sepa que Dios en Cristo ha entrado en la historia y el dolor humano de una forma directa y personal. Para que el hombre perdido y desarticulado sea encontrado y rearmado con la estructura vital que Cristo le brinda. Para que la vida ya del ser humano no sea más un descenso degradante, sino una ascensión redentora del hombre empujado y alado por la gracia de Dios. Para que el hombre sepa y entienda y reciba que Emmanuel ya no es una promesa prendida de alas proféticas, sino que es una realidad cumplida, consumada. Y para que recibiendo esta palabra el hombre sea hombre, encontrando su humanidad en Dios. Y para terminar, debo decir de que el hombre de hoy, el hombre de este siglo XXI, no se diferencia al contemporáneo de Jesús en este aspecto. Al hombre de hoy, a la persona de hoy, a la mujer de hoy, de este siglo XXI, también una ansiedad desintegradora lo diluye. Un interés puramente material lo determina. Una deshumanización progresiva lo corroe. Una impureza creciente lo desdibuja. El hombre de hoy, la mujer de hoy, es un archivo ambulante de odios, resentimientos, de inseguridades y amargura. El hombre y la mujer de hoy vive, pero no vive. Come cuando come, pero tiene hambre. Se cubre, pero tiene frío. Es como oveja sin pastor. Es una persona en diagonal, sin base sólida para descansar y sin altura para vivir con dignidad. Así soy yo quien les hablo y así es usted quien me escucha. La solución todavía reside en Cristo, en su obra y en su mensaje. Su compasión sigue vigente y sin esa compasión no hay esperanza. El mensaje sigue siendo el mismo: Emmanuel, Dios con nosotros. Y como Dios es eterno, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
El mismo Cristo que libertó a sus contemporáneos es el mismo Cristo que nos puede libertar en el día de hoy. Su propósito sigue inalterable. Su mensaje redentivo sigue siendo el mismo. Su obra redentora quedó plasmada en la eternidad. No hay más camino que el acogernos a su señorío y obedecer sus mandatos. Hacer como dijo Saulo de Tarso, una vez que fue iluminado: Señor, ¿qué quieres que haga? Y como lo dijo él en Filipenses capítulo 3, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Este es el mensaje. Esta es la palabra. Estas son las raíces de nuestra fe cristiana. Yo bendigo la vida de las personas que han escuchado esta palabra. Que sea el Espíritu Santo tocando tu corazón, llamándote a la verdad, a la reflexión, a la luz, libertando tu vida de toda opresión, quitando de tu mente toda oscuridad y toda tiniebla, y que el poder del Evangelio se haga efectivo en tu vida. Como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, dinamita, dínamo de Dios. Bendiciones. Shalom.